Y hoy quiero que vayamos a la cruz de Cristo. Ese es un lugar que yo amo. Yo no sé si usted ama la cruz de Cristo, pero es que las cosas que Dios permitió que pasaran en ese lugar son un antes y un después literal para la iglesia, ¿verdad? La vida de nuestro Señor Jesús, a ver, a Él no lo mataron. Yo no sé si usted lo tiene claro. Es que Él entregó su vida por usted y por mí. No fue que en la cruz fuimos condenados o fueron condenados los que no aceptaron al Señor. No, es que ya estábamos condenados. Y fue que en la cruz se muestra el amor de la manera más grande y vemos a Jesús ahí entregando su vida por usted y por mí, por su familia, por sus hijos, por su generación. El Señor amó tanto que entregó la vida hasta por su suegra. Imagínense usted hasta dónde llega el amor del Señor, ¿verdad? Hasta los liguistas pudieron haber encontrado salvación en ese día. Entonces ese es un evento que a mí me marca y cada vez que yo me acerco a la cruz no puedo salir igual. Cada vez que voy a la cruz salgo confrontado por lo que hizo nuestro Señor Jesús, salgo entendiendo que me falta tanto todavía, pero algo que sí he visto es que Jesús es un ejemplo en todo. Nadie dijo amén, pero voy a darles una oportunidad más y es la única, ¿ok? Jesús es un ejemplo en todo. Ve, ahora sí, los cristianos ahí, qué bien. Jesús es bueno y Jesús se vuelve un ejemplo en todas las cosas. Y me sorprende porque cuando Jesús está en la cruz, aún siendo ahí, se vuelve un ejemplo. Ahora, iglesia, el Señor viene por nosotros. Bien, ya están predicando conmigo, eso me gusta. El Señor viene por una iglesia y es necesario que constantemente usted y yo nos estemos revisando y presentando nuestra vida y nuestro corazón delante del Señor. Y hay temas que parecieran que no debiéramos tocar más, pero más bien deberíamos estar repitiéndolos. Y uno de esos es el perdón, ¿verdad? Todos hemos tenido que pasar por ahí, por perdonar a alguien o por pedir perdón. Yo cuando me casé, les voy a ser honesto, el primer año yo era muy peleón y siempre me tocaba ir a pedir perdón y me golpeaba tanto la carne que dije, mejor ni peleo ya, para no estar pidiendo perdón. Y yo, sí, mi amor, está bien. Porque cuando uno tiene que pedir perdón, de verdad que la carne brinca, ¿verdad? Y los que tenemos buena carne brinca más todavía. Entonces, el ir a pedir perdón es algo constante que tenemos que estar haciendo en nuestra vida, todos los días. Es una práctica de que todos los días yo vengo a la iglesia y tengo que revisarme y pedirle perdón al Señor porque le fallo siempre. Entonces, quiero compartir con ustedes 3 verdades acerca del perdón. Pero antes también quiero darles un fundamento de por qué perdonar. Y lo primero, bueno, yo había preparado una presentación, no soy muy ágil en eso, pero yo sé que producción me va a salvar la tanda. Y una de las cosas por las que primero deberíamos pedir perdón o aprender a perdonar es porque el Señor desea que nosotros seamos una iglesia que esté dispuesta a perdonar, que sea una iglesia inofendible, una iglesia inofendible. Hay un versículo en Jeremías 29:11 que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. A ver, Dios tiene pensamientos para usted. Híjole, Dios tiene pensamientos para usted. Pensamientos de bien para su familia, pensamientos de bien para su hogar, para sus hijos, para su trabajo. Dios ha visualizado y tiene un plan para usted y para mí. Y es un plan que agrada a Dios. Ahora, dentro de ese plan está que usted y yo aprendamos a reflejar el carácter de Cristo. No es que no vamos a tener circunstancias, no es que no vamos a tener problemas, sino que en medio de toda circunstancia y todo problema, Cristo esté primero. El carácter de Cristo me sostiene en medio de cualquier problema y cualquier tribulación. Y ser inofendible es una característica del carácter de Cristo. Porque el Señor Jesús tuvo que perdonar a su familia, a sus discípulos, a sus contrarios. El Señor Jesús vivió un estilo de vida que incluía el perdón. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Dentro de esos planes de bien que Dios tiene para usted y para mí, para nosotros, es que aprendamos a caminar una vida del perdón. Una vida donde nos sea fácil perdonar. Donde la ofensa no sea algo que se quede con nosotros. El escritor de Hebreos decía: despójense de todo peso y de todo pecado. Entonces, es muy fácil a veces despojarse del pecado porque lo entendemos, pero a veces, siendo honestos, hay un peso que cargamos y no nos damos cuenta. Y la falta de perdón pudiera ser ese peso. Ahora,
¿Por qué perdonar? Punto número 2. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La ofensa es un arma de Satanás. Así como Dios tiene un plan para usted, le tengo una noticia. El enemigo también tiene un plan para su vida. Ahora, a quien obedezca, eso ya es un tema de nosotros. Pero el enemigo también ha dispuesto a robar sus sueños. También ha venido a matar a su familia. El enemigo se levanta y ha venido a ofender nuestra vida y siempre está buscando cómo sembrar cosas en nosotros que destruyan o que mengüen el amor del Señor. Durante nuestra vida vamos acumulando circunstancias. A mí me encantan los chiquillos, ¿verdad? Yo no tengo, pero me encanta verlos porque es un reflejo del Señor Jesús. Y los que tendrán hijos me dirán si sí o si no, pero qué rápido perdonan, ¿verdad? De verdad que sí, a uno les pega 3 nalgadas, se siente uno mal, más yo que no son míos. Todavía usted puede nalguear y son suyos, y nadie le hace nada, pero yo si nalgueo a un sobrino o una sobrina, ¿verdad? Pero rapidito perdonan. Es como la afición liguista. Qué increíble. Cómo perdonan de rápido. ¿Los morados también? No sé, bueno, sí. Qué rápido perdonan los niños. Es increíble, ¿verdad? Ahora, conforme vamos creciendo, perdemos esa capacidad de perdonar y vamos pasando por circunstancias y las vamos apoderando y vamos recibiendo cicatrices. Algunas circunstancias son cosas que usted y yo provocamos y tenemos que ir a pedir perdón. Hay gente que nosotros lastimamos y cuando venimos al Señor nos damos cuenta que hemos hecho mal. Una decisión de abandonar una familia, una decisión de no ser quizás ese papá presente o esa mamá presente. Otras más bien nos han hecho y a través de conforme hemos ido creciendo, a través de los años, han habido circunstancias y de pronto aquella figura que debía cuidarnos terminó lastimándonos. Y vemos personas que han sido lastimadas, personas que han sido violadas, personas que han sido robadas, que han sido abusadas. Y aquellas personas que deberían habernos cuidado más bien terminaron lastimándonos. Aquel líder que era una figura espiritual de pronto me falló. Aquel discípulo que tenía que estar para nosotros, que era el que iba a sostener nuestras manos, de pronto no estaba. Y vamos acumulando las ofensas. Y hay muchas circunstancias y el diablo ve en cada una de estas una oportunidad para lastimarnos, una oportunidad para que tú y yo echemos en nuestro saco heridas. Y hay personas que a pesar de que aceptaron al Señor, hay heridas que siguen sangrando. Mi oración ha sido para que en esta mañana, mientras estemos conversando, tú vayas reflexionando y el Señor te vaya trayendo a memoria si hay alguna persona que perdonar. Una esposa, un hijo, una hija, un abuelo, un vecino, un líder, porque los líderes fallamos. Un pastor, un discípulo. La falta de perdón es algo que ha entrado a las familias. La falta de perdón es algo que ha entrado a los ministerios. La falta de perdón es a veces algo que llevamos en contra de nosotros. El lunes empiezo dieta, decimos todos. Y cuando llega el lunes decimos, ya, yo no dije cuál lunes. Ahora sí voy a dejar este pecado. Pero siempre vuelvo y me fallo a mí mismo. En los ministerios, es que mi líder me hizo esto. Es que no confiaron en mí, es que yo no fui el que fui promovido y yo tenía lo necesario. Los discípulos, que a pesar de que los amamos y los seguimos amando, nos siguen tal vez golpeando y reclamando. Y uno dice, en la vida, ese discípulo lo suelto ya, lo entrego a Satanás, uno todo espiritual, ¿verdad? Si Jesús lo hizo, yo lo hago también. Si Pablo dijo, ¿verdad? Entra en las familias, vemos familias que viven en pobreza, atadas a pobreza. Yo no sé si usted conoce una, y si usted está pensando en una, deje de juzgar. Pero cuidado, es nuestra propia familia que puede hacer que esté atada a la pobreza, a la contienda, a la enfermedad, porque la falta de perdón es algo que trae enfermedad a nuestra vida. La falta de perdón es algo que no nos va a hacer crecer y todo eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y este es un punto que, el tercero de por qué perdonar.
que a mí me confronta mucho. En Mateo 6 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero ojo, esos peros hay que tenerles miedo. ¿Qué pero los que nos pone el Señor? Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Perdonar para el cristiano va más allá de una decisión, es un mandamiento. El mundo nos dice perdonar es una decisión, pero es que eso deja la puerta abierta si usted quiere o no tomar esa decisión. Ese es el mundo. Pero el Señor viene y nos pone una nueva escala y nos dice, para mis discípulos, los que han sido lavados por mi sangre, aquellos que me han reconocido como el Señor, perdonar no es una decisión, es un mandamiento. Es algo de lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Y aquí es donde uno podría decir, es que usted no sabe lo que me hicieron. No, yo también he tenido que perdonar. Y cosas feas. Y duele. Y cada vez que estoy en esa posición, me doy cuenta que mi carne y mi orgullo es lo que están hablando. Porque perdonar es un mandamiento. Y por la iglesia que el Señor viene, tiene que ser una iglesia que tenga un corazón sano en esa área, que haga perdonado, una iglesia que esté dispuesta a poner la otra mejilla, a llevar esa carga extra. ¿Duele o no duele? Por supuesto, el que me diga que no duele, que me enseñe y que me ministre, porque el perdonar es algo que nos va a acompañar toda la vida, pero es un mandamiento de nuestro Señor. Y cuando no podamos perdonar a alguien, yo le voy a dar un secreto. ¿Cómo fue que yo aprendí a perdonar? Bendiciendo a esa persona, orando por esa persona. Y le voy a ser honesto, las primeras veces que tenía que orar por esa persona era, Señor, que llueva fuego sobre su vida. Ámalo tanto que llévatelo ya. ¿Así son nuestras primeras oraciones o no? Sí, Señor, leproso, inmundo ese. Gracias, Señor. Eso es todo, no decimos nada. 2 horas diciéndole leproso y como 10 minutos diciendo gracias por él. Pero yo aprendí que conforme lo voy bendiciendo, algo pasa en mi corazón. Y llega al punto donde siento misericordia. Y digo, Señor, no era él, no era ella, era lo que se movía detrás de ello. Señor, mi lucha no es contra sangre ni contra carne. Es contra principados que pudieran estar gobernando su vida. Y es ahí donde se empieza a soltar. Porque el perdón, es cierto, nace de una decisión. Hay que decidirlo. Pero el perdón crece y se desarrolla en mi relación con Dios. Porque conforme yo más me acerco a Jesús, es que más me voy a parecer a Él. Y más voy a empezar a ver cada circunstancia como Jesús la ve. Hace poco que participábamos de Legendarios, que de hecho motivo a todo hombre, aprovecho, ¿verdad? Si yo fui, puede ir cualquiera. Las cosas cambiaron después de mí. Ahora yo soy el estandarte. Si James pudo, cualquiera puede. O sea, es fácil. Nos enseñaban a identificar nuestro enemigo. Y cuando tú no has perdonado a alguien es porque no has identificado quién es tu enemigo. Hay personas que viven en oscuridad, que viven atadas y que actúan bajo la influencia del enemigo. Y es ahí donde el perdón, porque nosotros no estamos atados, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos en un mundo de tinieblas, ya no estamos bajo la influencia del enemigo. Tú y yo que hemos encontrado la verdad en Cristo, tú y yo que entendemos para dónde vamos, estamos en la posición correcta para ofrecerle a otros lo que quizás nunca nos dieron a nosotros. El amor de Cristo, el perdón de Cristo, la misericordia, ser pacificadores, en la honra, el servicio a otros. Son cosas que el mundo no te va a enseñar. Pero cuando vienes al Señor, descubres que lo puedes dar y lo puedes ofrecer. Y hay 3 verdades. Estamos más cerca de la cruz y eso me encanta. Voy a ir rapidito porque en la cruz es donde vamos a encontrar liberación en esta mañana. Hay 3 verdades que yo he descubierto acerca del perdón.
En Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Perdonar no implica una debilidad, sino una fortaleza espiritual. Familia, el mundo nos ha engañado, pero hemos conocido la verdad. El mundo nos ha intentado meter una cultura y nosotros hoy por hoy somos una contracultura. Y el mundo nos enseñó que el que ama es débil. Que el que pone primero en Facebook te amo, ¿verdad? Usted ha visto, ya está, va perdiendo el hombre en la relación. Es que el que ama es el débil siempre, es lo que el mundo nos quiere enseñar. Pero vean qué bonito lo que dice en 1 Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esta parte habla del amor, pero quiero cambiarle. En Juan dice que Dios es amor, entonces voy a cambiarlo porque dice: el amor es sufrido, pero voy a leerlo diferente para que usted lo entienda. Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, Dios no busca lo suyo, Dios no se irrita, Dios no guarda el rencor, Dios no se goza de la injusticia, Dios se goza de la verdad. Dios todo lo sufre, Dios todo lo cree, Dios todo lo espera, Dios todo lo soporta. A mí que no me digan que el que ama es débil, porque mi Dios no es débil. A mí que nadie venga y me diga que el que ama está en una posición inferior, porque es mentira. Cuando yo leo todas las características de Dios, me doy cuenta que solo alguien verdaderamente fuerte puede ser eso. Si tú y yo aprendemos a amar como el Señor ama, eso no nos pone en una condición de debilidad, eso nos pone en una condición de fortaleza. Por eso necesitamos aprender a amar a nuestros enemigos. Por eso necesitamos aprender a orar por aquellos que nos maldicen, aquellos que nos persiguen, porque eso demuestra lo fuerte que somos en el Señor, y porque eso le demuestra al enemigo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios no nos pone en una posición de debilidad. Hay otra mentira que el diablo nos ha dicho y dice: quien sirve es el menor, ¿verdad? A veces queremos traer esa cultura a la iglesia. Eso es lo que el mundo dice. Por eso es que los gerentes se sirven, por eso es que los jefes se sirven, y creemos que los líderes debemos servirnos. No. Eso es una mentira del diablo. El que sirve nunca va a ser el menor. Dice en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, somos y debemos procurar ser una iglesia que sirve a todas las personas. No solo le vamos a servir al gerente, le vamos a servir al oficial de seguridad. No solo le vamos a servir a quien nos ve. Por eso necesitamos ser como detectores de la oportunidad de servir. Y si vos ves que hay un discípulo, un amigo, un vecino que de pronto está enfermo, sírvele, llévele algo, llévele un pancito. Vaya, cómpreselo ahí a Marcelino y se lo lleva. Vaya al del chino, aunque sea, compre una caja de leche y ofrézcalo. Iglesia, necesitamos empezar a ser una iglesia dispuesta a servir, entendiendo que el hombre más inteligente que puso los pies en esta tierra, nuestro Señor Jesús, nos dijo que el que quiera ser el mayor, que sirva. A mí me encanta ver el espacio y todas estas cosas, porque me da una perspectiva de la inmensidad de la creación de Dios. Y hay un versículo que me llama la atención porque dice que Dios
sostiene el universo en la palma de sus manos. ¿Usted se puede imaginar el Dios que usted y yo tenemos? Y dice en Juan que el Verbo era con Dios, que el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Y aquel que sostiene el universo en sus manos decide hacerse como usted y como yo, y decide lavar los pies. Eso no es una debilidad. El que sirve no es débil. El que sirve es el que ha entendido los principios del reino. El que sirve es alguien que logra comprender y entender el reino y cómo funciona el Señor. Otra mentira es que el que honra está por debajo. Nada más fuera la verdad. Usted y yo honramos a los que están como autoridades, pero también hay una honra para los que sirven al lado. Y también debe haber una honra para aquellos que por la gracia de Dios estamos discipulando, formando. Líder, el día que usted deje de honrar a sus discípulos, su ministerio se va a estancar, porque usted no sabe a quién es el que usted está discipulando. Usted no sabe si quien está siendo discipulado en ese momento es el próximo evangelista de este país, es el próximo ministro que Dios va a levantar en tiempos donde se necesitan. Y la última es que quien perdona pierde. Y eso es mentira. El perdón habla más de tu corazón que del corazón de que lo recibe. Porque no estamos pensando ni evaluando si la otra persona hizo bien o hizo mal. Puede ser que hizo mal, no lo sé. Eso es otra historia. Estamos hablando de la condición de tu corazón. Cuando yo perdono, eso habla de que tengo un corazón sano, un corazón que refleja al Señor Jesús. Cuando yo estoy dispuesto a perdonar sin importar el tamaño de la ofensa, el mensaje que yo le estoy enviando al cielo es: aquí hay un hijo, aquí hay alguien que quiere la bendición de Jesús, aquí hay alguien que de verdad está dispuesto a obedecer. Por eso el que perdona muestra que tiene un corazón sano, y aquel que no logra perdonar, que se estanca en una ofensa, que se estanca en algo que le hicieron, es alguien que no crece, que no se multiplica en su corazón, en su vida, en su ministerio. Es alguien que no va a avanzar. Necesitamos ser más como Jesús. Otra verdad, y esta es la parte que quizás donde quisiera, de todo lo que le he dicho, acuérdese solo de esto. Sí, familia, llévese esto con usted. Vamos a ir a Lucas, si tiene su Biblia. Vamos a la cruz. Lucas 23, y vamos a empezar a leer desde el 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz, Jesús es el mayor ejemplo de perdón. Unas horas antes Jesús había sido escupido, Jesús había sido abofeteado,
Jesús había sido ofendido, Jesús había sido maltratado, Jesús había sido lastimado, Jesús había sido ignorado, abandonado, herido, avergonzado. Jesús había sido latigado por aquellos que Él mismo estaba perdonando ahí en la cruz. Jesús nos muestra el mayor ejemplo, porque sí, Jesús podía bajarse de la cruz, pero no lo hacía por amor al que estaba ahí burlándose de Él. Jesús se vuelve un ejemplo cuando se sostiene. Y algo que yo tengo claro es que a Jesús no lo sostenían unos clavos. A Jesús lo sostenía el amor que me tiene a mí. Y estando ahí, decía, yo tengo que perdonar a James. Uy, es que qué muchacho, mejor me agarro duro. Jesús nos ha tenido paciencia, y estando en esa posición, Él pensaba en ti, Él pensaba en tu familia. ¿Alguien aquí ha sido ofendido? ¿Puede alzar su mano alguna vez? ¿Alguien ha sido maltratado? ¿Alguien ha sido lastimado? ¿Ignorado? Pero no se manifiesten, solo alcen la mano. Es que ¿alguien ha sido abandonado entonces? ¿Alguien ha sido herido? ¿Alguien ha sido avergonzado? Jesús vivió todo lo que usted y yo hemos vivido en esta tierra. Y si Jesús, estando en esa condición, tuvo el valor para perdonar, ¿cuánto más usted y yo no debemos perdonar? Y quiere que le diga algo que me golpea más y me duele más. Usted y yo también hemos ofendido a Jesús. Porque igual lo ofendemos cuando venimos a la iglesia solo por una responsabilidad. Igual lo ofendemos cuando cantamos sin entender lo que estamos cantando. Igual lo ofendemos cuando servimos sin entender por qué estamos sirviendo. Igual ofendemos cuando no perdonamos a quienes nos ofenden. Tú y yo también hemos estado en esa posición donde hemos lastimado, ignorado, abandonado al Señor. Cuando el Señor te ha llamado en una madrugada a orar por otro y tú te cobijas y te haces el loco, eso es ofender a Dios. Cuando sabes en tu corazón que Dios te llamó a servir y no lo quieres hacer, eso también es maltratar a Dios. Iglesia, vivimos tiempos difíciles. Y yo no sé si usted se ha percatado de esto, pero la venida de nuestro Señor Jesús está muy pronta. Y si usted y yo no somos la última generación antes del arrebatamiento, somos la antepenúltima o andamos por aquí. Porque la venida del Señor está pronta. Y en estos tiempos Dios necesita levantar una iglesia que tenga la capacidad de perdonar al hijo pródigo. Porque las cosas se pueden poner un poco complicadas en el mundo. Y muchos que hoy están en una condición de pródigo, pero que siguen siendo hijos. Porque pródigo es un estado. Pródigo simplemente significa alguien que está desperdiciando, pero tienen una identidad de hijos. Y hay una sangre que fue derramada por ellos, por muchos de ellos. Y en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor, la palabra dice que muchos se van a venir y van a volver. Y si no somos una iglesia que esté dispuesta a perdonar, a restaurar, a levantar, a volver a creer en los llamados, en los ministerios que están ahí, si no somos una iglesia que esté dispuesta a ir, a buscarlos, a decirles, la iglesia no te condena, a abrazarlos, entonces necesitamos ser esa iglesia que se levante, esa iglesia que refleje a Cristo en estos últimos tiempos. Porque el propósito de la iglesia no es ni juzgar ni evaluar. El propósito de la iglesia es amar. Y si no tenemos claro eso, iglesia, ese es el mensaje que Dios tenía para nosotros. Perdonar nunca será una debilidad, es como un mandamiento. El perdón de Jesús en la cruz aún alcanza nuestra vida. Como Jesús nos perdona, debemos extender perdón y sin importar la ofensa.
Y la iglesia que Dios usará en estos tiempos es una iglesia perdonadora que cree en la restauración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo creo con todo mi corazón que aquí hay una unción que te va a facilitar perdonar y soltar toda carga, toda ofensa, toda contienda, toda mentira del diablo, todo argumento que se haga venido a implantar en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. En el nombre de Jesús, hoy el Señor te da la valentía. En el nombre del Señor Jesús, hoy tomas las fuerzas para entregar, para soltar lo que sabes que tienes que soltar, lo que durante años has estado manteniendo. Esas cosas que solo en tu corazón sabes que estás cargando, suéltalas, suéltalas, suéltalas. Toda ofensa, en el nombre de Jesús, son cosas que no tienes por qué llevar. Son cosas que ya no te van a estancar. Espíritu Santo, en este día te pedimos que revises nuestro corazón, que nos examines, que nos purifiques, Señor. Y si hay algo que no te agrada, Señor, te pedimos que empieces a limpiarlo. Toda mentira del diablo se va en el nombre de Jesús. Quiero dirigirme a toda persona que sabe que está lejos del Señor. Los que están acá o los que están en casa. Jesús en la cruz encuentra a 2 hombres y esos hombres reflejan nuestro caminar. Tú y yo, al igual que esos hombres, estamos en una posición donde en cualquier momento podríamos morir. Y ahí hay 2 personas, aquellos que a pesar de conocer su condición, piden perdón y reciben, aún en el lugar menos esperado. Pero también están ahí los que rechazan el perdón de Dios. Dios te ama y Dios tiene un plan para ti y Dios siempre ha querido lo mejor para tu corazón. Dios quiere restaurar tu vida, restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere restaurar todo lo que pueda estar desordenado. Pero hay una verdad y es que somos pecadores y estamos separados del Señor. Hay una verdad y es que nuestro corazón tiene una tendencia al mal y por A o por B puede hacer que hoy estés lejos del Señor. Puede hacer que hoy en tu corazón tú sientas que si la venida del Señor pasara pronto, o si Él te mandara a llamar, no estás en una posición correcta. Y esa posición es Jesús. Solo a través de Jesucristo podemos conocer y experimentar el amor y la salvación. Aún Jesús estando en la cruz estaba pensando en ti, pensando en toda tu familia, estaba pensando en todo lo que tú eres. A Jesús no lo sostenían unos clavos, a Jesús lo sostenía el amor que te tiene a ti. A Jesús lo sostenía la esperanza de que en una eternidad ibas a estar con Él. Pero debemos recibir a Jesús como Salvador y Señor. Y la palabra enseña que aquellos que creen en Él somos reconocidos como hijos de Dios. Es importante que tú y yo confesemos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, abrirle nuestro corazón, reconocer nuestra posición de pecador, reconocer que le hemos fallado. Quiero guiarte en una oración que va más allá del que nos visita por primera vez. Es una oración que toda persona que se sienta lejos del Señor tiene que volver a hacer. No importa los años que tengas, no importa cuánto conozcas de Biblia, lo importante es qué tan cerca del Señor estás, qué tan cerca de su perdón estás. Yo quiero guiarte, querido Jesús. Vamos, dile, querido Jesús, hago esta oración porque sé que he hecho mal al vivir lejos de ti. Lo siento y confío en que tú me perdonas.
Acepto tu amor y gracia para mí y te pido que seas mi Señor. Ayúdame a creer en ti. Vamos, dile, ayúdame, Señor, ayúdame a vivir confiado en ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame a amarte cada día. Vamos, dile, ayúdame a mostrarle al mundo cómo eres. Ayúdame para mostrar cuán grande es tu amor. Yo te pido, Señor, que en este día tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por recibirme con brazos abiertos. En el nombre de Jesús, amén.